Gracias, señor presidente. También me quiero participar de este sentido homenaje a Héctor Caballero, Héctor el Tigre, como le decía todo el mundo cariñosamente. Adhiero a las sentidas expresiones de Leandro Busato y de Carlos del Frade. Nos dejó el 2 de octubre pasado, el mismo día de su cumpleaños. No sé si fue coherencia o fue casualidad, pero nos dejó en esa fecha hace muy poco. Había nacido en Las Parejas y es cierto que él soñaba con un movimiento de izquierda o un movimiento popular. El Tigre Caballero siempre soñó con un movimiento popular e intentó construirlo en distintos espacios políticos. Lo recuerdo en sus primeras épocas, que formaba parte de la vieja dirección del Partido Socialista Popular, con Esteves Boero, Zabalza, Inés Bertero. Hablar del Tigre Caballero es hablar de un militante de raza, un político de raza, un político de la época en que cuando se discutía política se discutían ideas y se discutían proyectos, se discutía un proyecto de país. No eran discusiones ni discusiones de chicanas mediáticas, eran discusiones sobre un proyecto de país, y en eso el Tigre Caballero se lucía. Si uno repasa su historia militante, en el 63 fue delegado del curso y después consejero estudiantil, integró la junta representativa de la FUA, trabajó en el Hospital Carrasco y fue delegado de personal, integró el consejo directivo de la CGT de los argentinos en la regional Rosario. Por esas luchas fue cesanteado e incluso detenido. En la dictadura militar se lo encontraba en las marchas y en las luchas representando al que era en su momento su partido. En el 83 empezó a participar de las disputas en distintas candidaturas, fue concejal en el 85, siempre fueron recordadas sus luchas contra la corrupción, esta lucha que no cejó nunca. Recién contaba Carlos que hasta los últimos días de su vida seguía juntando datos para hacer denuncias y para investigar. Fue intendente de Rosario 2 veces, la primera para completar un periodo y después fue reelegido por un periodo completo. Fue el mejor intendente de Rosario, o para no ofender a otros, uno de los mejores, para no generar una polémica, fue uno de los mejores. Fue el más destacado en su gestión porque realmente tomó una decisión política muy importante que cambió la salud pública de Rosario, que fue el triplicar el presupuesto de salud en la Municipalidad de Rosario. Eso fue un hecho que cambió la estructura de la salud pública de Rosario y no se puede dejar de reconocer. Yo no lo he tratado tanto personalmente, sino en los últimos tiempos, pero sí recuerdo en una etapa en que fui asesora jurídica en la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad, recuerdo haber conocido todo ese proyecto de salud que, que Caballero impulsó a partir de esa decisión política. Y recuerdo también que se rodeaba de los mejores. No solamente lo tuvo a Wiener como secretario de Salud Pública en su primera etapa, sino recuerdo a otros compañeros como Débora Ferrandini y otros cuadros de la salud que realmente dejaron una marca. Fue un gran estudioso de los problemas de Rosario y tuvo una visión estratégica. No se quedó en el intendente de las simples obras públicas, tuvo un plan estratégico para Rosario, como fue la extensión de la red de gas, los grandes desagües pluviales, etc. Le dio una trascendencia muy grande al tema de la cultura. Digamos, fue un intendente que realmente se destacó por tener no solo un proyecto de país, sino un proyecto de ciudad cuando le tocó ser intendente. Yo sí puedo decir que recorriendo los barrios de Rosario, ya sea por mi trabajo personal o en la etapa en que me tocó hacer campaña, en todos lados se hablaba de Caballero. Caballero era muy reconocido en los barrios. Recordemos que él en 1996 funda el Partido del Progreso Social,
y a partir de ahí empieza una etapa de militancia muy interesante. En la última etapa, el Tigre Caballero integró Encuentro por Santa Fe con María Eugenia Bielsa, espacio que participó con nosotros en las últimas elecciones en la provincia, con el cual tuve el gusto de compartir, y recuerdo con Alicia, su hija, que fue una de las candidatas a diputadas en la lista nuestra, recuerdo que recorríamos los barrios y en todos los barrios hablaban del Tigre Caballero, ¿no? De las obras del Tigre Caballero, y reclamaban al Tigre Caballero. Por eso yo le quiero brindar este sentido homenaje a un político de raza, a una personalidad política trascendente para la ciudad de Rosario. Fue un militante y sobre todo un hombre honesto y una gran persona, por lo cual nos emociona mucho abrazarlo en este saludo y acompañar a Alicia y a sus hermanos y a su esposa y a toda la familia en esta sentida despedida al Tigre Caballero, y hasta la victoria siempre, Tigre. Nada más.